Eso vamos a hablar en este momento con Ana Reategui, profesora de Economía de la Escuela de Negocios de ESAN. Profesora Reategui, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Un gusto saludarte. No, el gusto es nuestro y me gustaría empezar con las cifras que publica el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística e Informática a mayo. No, y vemos una importante recuperación, un rebote, casi 50% creció la economía en mayo y uno dice, wow, nos está yendo súper bien ahora. Pero ¿cuánto de efecto estadístico hay en eso? ¿Y qué esconden esas cifras? Porque uno ve pues en la calle y uno ve las cifras de empleo y uno ve los precios de algunos alimentos y lo que uno percibe es que la situación todavía está bastante dura. Sí, efectivamente está dura, no podemos negar eso. Era de esperarse que hubiera una recuperación de la economía solo por el hecho de que el COVID va cediendo paulatinamente, ¿no? Y el que el Perú esté trabajando de la forma que fuera, ya sea de forma formalidad o dentro de la informalidad, creo que todos los peruanos nos estamos moviendo para lograr generarnos nuestros ingresos. Entonces, era lo esperado. Sin embargo, también no podemos todavía cantar victoria. La recuperación yo creo que todavía la vamos a tener completa o parecida al año 2019. Probablemente nos tome un año más, porque hemos estado en un nivel alto de PBI y la caída pues de 12 o 13% ha sido fuerte, y obviamente recuperarse de, como te podría, en efecto estadístico, no es lo mismo caer de un número alto que recuperarse de un número bajo, ¿no? Claro. Entonces, vamos a, si bien porcentualmente nos ilusiona la cifra, para recuperar los niveles del 2019 probablemente tengamos que trabajar un año más, y ojalá que solo sea eso y poder tener niveles de PBI del 2019, ¿no? Entonces, pero no deja de ser una buena noticia, pero creo que todavía hay que seguir trabajando. Y es una situación diferente, eso es respecto al nivel de producto. Ahora los precios tienen un comportamiento particular, ¿no? Particular, y lo que sí podemos observar es un incremento sostenido de los precios, que tiene que ver más que nada con el incremento de los precios de los insumos, ¿no? Un dólar más caro levanta los insumos importados, levanta los costos de producción, y por supuesto, mientras que se pueda, esos incrementos de costos se trasladan a los precios, y es lo que estamos observando hoy día en los comercios. Y obviamente, claro, por un lado te recuperas en producto, pero por otro lado tienes un problema con el tipo de cambio que levanta los costos y levanta los precios, ¿no? Entonces no es el mejor de los mundos, por supuesto. Claro. Pero bueno, hay que seguir. Y en cuanto a precios, porque en verdad es lo que más le interesa a la gente en este momento, ¿esto es pasajero o realmente vamos a estar con, no sé, un aceite a 12 soles, un pollo a casi 10 soles, 4 soles, 4 panes por un sol? Carísimo todo. ¿Eso va a pasar o se va a quedar ahí? Bueno, la verdad es que ahora la palabra incertidumbre es una de las que domina la economía, ¿no? Y creo que lo peor que le puede pasar a la economía es tener incertidumbre, ¿no? Y la verdad es que no sabemos cuáles van a ser las medidas económicas. Se habla, se dice de lo que se va a hacer, de lo que no se puede hacer, de hasta dónde llegará y hasta dónde no se llegará. Y esa indecisión nos provoca pues el no poder dar una respuesta concreta. Si es que se dieran medidas restrictivas respecto al manejo de los dólares o al manejo del comercio exterior, ¿no? Por ejemplo, el tema de minería, el tema de agroexportación, que son grandes, que son aquellas actividades que traen dólares, que estas se ven afectadas por algún tipo de medida en particular, puede restringir o fastidiar el ingreso de dólares al país. Y obviamente, si bien el Banco Central tiene todavía una capacidad suficiente como para seguir conteniendo, pues a la larga o al mediano plazo sería inexorable la subida del tipo de cambio aún más. Si ese fuese el escenario, entonces estarías frente a un incremento de costos y posteriormente incremento de precios. Ahora, si es que las medidas, discúlpame para cerrar la idea, si es que las medidas más bien fueran de tranquilidad o de no haber cambios drásticos,
podríamos esperar ligeros retrocesos porque no existe una razón fundamental para que esto suceda. Hay dólares, tanto el Banco Central, la minería y la agroexportación están trayendo dólares. Es verdad que nos faltan dólares de nuevas inversiones privadas, pero bueno, hay dólares, entonces el dólar debiera de tender a ceder un poco, ¿no? Así es. A ver, pensando un poquito más ya en el bicentenario y en el mediano plazo, porque lo que hablábamos era casi el cortísimo plazo. Sí, correcto. A ver, nos dormimos, profesora Arreategui, es decir, en la época, usted recordará muy bien del boom de los commodities, cuando se decía que el Perú era la estrella del firmamento, ¿no? El ejemplo de América Latina y el mundo, y crecíamos a tasas chinas casi. Nos las creímos demasiado, no hicimos lo que teníamos que hacer, no hicimos la tarea para justamente buscar nuevos motores de crecimiento, las reformas tan necesarias para una economía mucho más sostenible en el tiempo. Sí, y no solamente a nivel de gobierno nacional, sino yo diría que el problema no ha sido necesariamente la generación de riqueza, sino la percolación hacia los estratos, hacia el interior del país, por ejemplo, ¿no? Y obviamente es como que tú generas la riqueza, pero no tienes capacidad de distribución y se queda como atorada, ¿no? Atorada en el camino. Y un elemento que ha sido clave en este año electoral, por ejemplo, ha sido que este progreso del cual no podemos renegar, al contrario, felicitarnos, y estas altísimas tasas que menos mal que sucedieron, ¿no es cierto?, no fueron, por ejemplo, aplicadas en sectores claves como el de salud. Si la pandemia no hubiera existido, ¿no?, es probable que hoy día estuviéramos en un contexto diferente, pero la pandemia lo que ha hecho es empobrecernos o regresarnos a niveles de hace 10 o 12 años. Entonces es un retroceso fuerte y el malestar de la población es entendible, ¿no? Entonces es como que perder 10 años de tu avance en un solo año, con una pandemia como todos, como se ha ido pudiendo conocer, mal manejada, sobre todo al inicio. Entonces ha puesto al país en jaque respecto al modelo, cuando el modelo en realidad no es necesariamente el causante de una pésima gestión, ¿no? Entonces la situación no es que no estuvo mal que estuviéramos creciendo con una minería, con los commodities. Digo que no lo aprovechamos, ¿no? Exactamente, no lo aprovechamos en sectores claves como por ejemplo el de salud y educación, ¿no? Y obviamente también que yo sí diría donde nos hemos además dormido, además de salud y además de educación, creo que los últimos 5 o 6 años probablemente nos hemos dormido mucho en el tema de infraestructura. Así es. ¿No? Entonces estamos a niveles de infraestructura, mejor dicho, de inversión en infraestructura paupérrimos. Hemos bajado de representar un 6% de PBI, estamos a niveles de 2%. Wow, entonces, bajísimo. Entonces no estamos haciendo nuevas obras, no estamos construyendo, y construyendo no estamos hablando de Lima, estamos hablando de una carretera en pueblos, claro, en pueblos alejados. Del país, realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Claro, ¿qué es lo que necesitamos, no? Muchísimas gracias, profesora Ana Arreategui. Lamentablemente el tiempo es vil, no es bastante corto, pero muy clara su explicación. Ana Arreategui, profesora de Economía de la Escuela de Negocios de ESAN.